Presento agora a Olimpia Rodríguez. A Olimpia é facultativa de Superior de Arquivos da Xunta de Galicia e na actualidade traballa no Arquivo Xeral Territorial de Lugo. Publicou diversos traballos relacionados coa arquivística, os arquivos e a perspectiva de xénero das fontes documentais están relacionados, os podedes consultar na página web, se non vou estender. É membro de Mabaz Galicia, na actualidade é a súa presidenta, a Presi, do Patronato da Fundación Olga Gallego e da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega. Olimpia. Muchas gracias, Isabel. Buenos días a todas y a todos. Yo os voy a hablar hoy, os voy a presentar una ponencia que la titulé Nosotras y los archivos, apuntes para una archivística feminista. Quise empezar por pensar, ¿no? Siempre tenemos que empezar a pararnos un momento porque en nuestro trabajo diario muchas veces no tenemos tiempo para pensar, pero a veces tenemos que parar y pensar. Necesitamos reflexionar sobre los archivos y las mujeres, sobre su presencia en los fondos documentales, sobre los documentos que se conservan de o sobre nosotras, sobre el tratamiento documental y el tratamiento que se hace a la información sobre mujeres en esos documentos. Bien, muchos y muchas archivistas responderían aún hoy que no a estas preguntas, que no es necesario, aunque hace unos cuantos años serían muchos más. Pero ¿por qué sucede esto? ¿No? Porque nuestro ámbito todavía no está consolidado que nos podamos por lo menos cuestionar presentarnos estas preguntas. Una posible explicación es que en las publicaciones, los grandes referentes de la archivística, tampoco se presentaban estas preguntas. La explicación era que los archivos se formaban de una manera natural, sus documentos también sufrían un proceso natural que denominamos ciclo de vida e incluso podíamos hablar de una selección natural por la que se conservaban los documentos de las instituciones y de las personas mejor adaptadas. Nuestro aprendizaje y adquisición de destrezas profesionales estaban basadas en la archivística positivista, esa archivística que se apoyaba en leyes universales que convierten en objetivos el archivo y el trabajo del archivista. Nuestro trabajo consistía en tratar unos fondos documentales de archivo que eran el reflejo de una sociedad que fue un reflejo sin distorsión, y nuestros objetivos eran la conservación y la puesta a disposición de esa información. Estudiamos, trabajamos en la búsqueda de principios comunes y en la normalización, pero no nos detuvimos a pensar si dejábamos a alguien por el camino. Hace ya también unos cuantos años conocimos otro enfoque, otra archivística que refuta la neutralidad de los archivos y del trabajo de la archivística, es la archivística posmoderna. Esta tesis parte de que la mayoría de nuestros archivos han sido creados para conservar la memoria de las instituciones públicas, organizaciones que tienen esa capacidad de mantener un archivo porque detentan el poder y que han dejado fuera de sus paredes los documentos de esa parte de la sociedad que no ha merecido ser recordada. También esta archivística posmoderna afirma que los y las archivistas, nuestro trabajo tampoco es objetivo, porque las profesionales trasladamos nuestros sesgos y sistemas de valores cuando toman decisiones, que se conserva, que no, a quién se nombra en una descripción o a quién no. Bien, tenemos estos dos enfoques, la archivística positivista y la archivística posmoderna, pero cualquiera de estas dos teorías nos dan respuesta a nuestros archivos y el ejercicio de nuestra profesión están impregnados de un sistema de valores que invisibiliza a las mujeres. Podríamos adelantar que sí, desde la teoría positivista. Si nuestra sociedad se ha fundamentado en valores netamente patriarcales, nuestros archivos no podrían escapar de esa estructura social. Desde la teoría posmoderna se abre la puerta claramente a cuestionar esa objetividad, no solo de los archivos, sino también, como ya os he adelantado, de los y las archivistas, ya que trasladaríamos nuestro orden de creencias impregnado de constructos androcéntricos a nuestro trabajo. Lo que sí sería distinto entonces sería la posición para abordar
este problema. La tesis positivista mostraría la situación de forma objetiva y sin intervención, y la teoría posmoderna reconocería y documentaría la formación de los archivos desde un prisma claramente patriarcal. Sin embargo, lo que sí que desde los grandes teóricos de la archivística no encontramos un análisis profundo que reconozca en la formulación teórica ni en la práctica archivística que se hayan adoptado métodos y procedimientos que invisibilizan a las mujeres. Tampoco nos ofrece ninguna técnica de estudio o alguna herramienta de reflexión sobre estos sesgos o alguna práctica archivística para corregirlos. Lo único, digamos, que se aporta es la incorporación de fondos de o sobre mujeres a los archivos. Pero yo creo que ya tenemos necesitamos cambiar esa percepción. Además, esa necesidad de cambio es una obligación legal. Tenemos desde el artículo 14 de la Constitución, que programa el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo, y el artículo 9.2, que consagra la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos. Además, en el año 2007 se publicó la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres, que en su artículo 15 consagra la transversalidad del principio de igualdad, es decir, que afecta a todos los poderes públicos, a sus actividades y a sus políticas, y entonces habrá que integrar los archivos públicos que forman parte de esas administraciones. También nos afecta el artículo 20A, que dispone que hay que incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos. La legislación autonómica también recoge estas obligaciones. En Galicia, el artículo 5 del Decreto Legislativo de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, obliga a ese principio de transversalidad en su artículo 5. Bien, entonces si tenemos la obligación legal, tendríamos que empezar a plantearnos cómo conformar como una archivística feminista. Pero antes de comenzar a reflexionar sobre cómo el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos, cómo debe incorporar una perspectiva feminista, deberíamos hablar de los archivos y las mujeres, porque en los primeros intentos de visibilización de ellas, como en otros ámbitos, empezaron buscándolas. Los primeros trabajos que encontramos relativos a las mujeres y los archivos se refieren a las fuentes documentales y arrancan desde círculos de la investigación histórica. Aquí podemos citar a Gerda Lerner con su publicación La creación del patriarcado, o a Michelle Perrot con Mi historia de las mujeres, o a nuestra queridísima Olga con su publicación Historia da Muller, Mulleres Ourensás do siglo XIV o XVII. Bien, se continuó trabajando sobre los archivos de las mujeres, y aquí es imprescindible citar a la sección Archivo Mujeres y Género del Archivo Nacional de Chile, que lleva desde el 2011, según su web, y reúne documentos, objetos y testimonios que dan cuenta del rol de las mujeres y las relaciones de género en espacios públicos y privados. En estas líneas de trabajo también podemos citar el monográfico de la revista Vid, que dedicó en junio del 2020 al reconocimiento de las mujeres y donde tienen protagonismo los archivos de las mujeres, o el recientemente publicado ya en este año el último boletín de DARA, Documentos y Archivos de Aragón, está dedicado a la presencia de la mujer y que os repartimos, que muy amablemente nos mandaron desde Aragón para que los asistentes a este congreso, a estas jornadas, lo tuvieses. En Galicia también se trabajó en estas dos líneas, y aquí quiero citar las jornadas que ya mencionó Marián de Xénero e Documentación. Eu sempre as cito porque son as primeiras jornadas fixéronse no ano 2007, eu creo que foron un punto de inflexión para o noso traballo. En aquelas jornadas de 2007, ya me fui al gallo, bueno, en ellas se habló de género y legislación, de ciudadanía
e igualdad, de feminismo. Se mostraron mapas de fuentes de información para estudios de género y se presentó la herramienta Álbum de Mujeres. Es que así es complementario. Vigente actualmente y en continua ampliación. Estas jornadas se decidió hacerlas periódicas y luego ha habido hasta ahora cuatro ediciones. La segunda se dedicó a la hemeroteca feminista y la tercera, la segunda se dedicó a la memoria del movimiento feminista y la tercera a la hemeroteca feminista. De la cuarta, si me permitís, voy a hablar con más detenimiento porque se dedicó a archivos públicos más adelante. Paralelamente, también se empieza a poner el foco en las profesionales y aparecen muchos artículos dedicados a la visibilización de las archiveras. Hay ya muchos trabajos, no me da tiempo a contarlos todos, no voy a citar expresamente Archivar en femenino, presencia de la mujer y del feminismo en la gestión de los archivos públicos españoles desde el principio del siglo XX hasta nuestros días, que presentó Luis Martínez en las jornadas en las cuartas jornadas de género y documentación, que es un estudio muy amplio desde las primeras archiveras hasta nuestros días. Luego, lo presentó en el 2017 y lo completó en 2019. Y luego tenemos, por ejemplo, la exposición que se impulsó desde el Ministerio de Cultura, Archiveras Pioneras de la Administración. Hay más trabajos que luego ya, si leéis el texto escrito, ya podréis conocer. Y vuelvo ahora a las jornadas de 2017, ¿no? Estas cuartas jornadas, que se titularon Archivos Públicos y Perspectiva de Género, Estado de la Cuestión desde Galicia, se aborda por primera vez y de forma global la situación de las mujeres en los archivos públicos y se analiza específicamente la situación de las profesionales, la investigación sobre mujeres en los archivos y el impacto del tratamiento archivístico en la invisibilización de las mujeres. Digamos, la trascendencia de estas jornadas lleva al Consejo de la Cultura a la impulsión de la redacción del informe sobre los archivos públicos en Galicia, una perspectiva de género feminista, publicado en marzo de 2019, en el que trabajamos Lola Pereira, Marián y yo. Tengo que decir que es uno de los trabajos más satisfactorios que he realizado en mi carrera profesional. Allí analizamos métodos, técnicas de investigación empleadas, características de los archivos, iniciativas, los tenéis ahí. Se analizó las carencias en materia de personal y de infraestructura, la existencia o inexistencia de herramientas y procesos de trabajos que corrijan la mirada androcéntrica y se hicieron propuestas para digamos, que las administraciones y las profesionales nos implicásemos en diseñar políticas archivísticas que incorporen esa perspectiva de género. Otras iniciativas que mantienen una continuidad entre el tratamiento archivístico de las mujeres se fueron impulsando después. Y, por ejemplo, está el tratamiento, como la impulsada desde el Arxiu Histórico de Tarrasa y el Arxiu Comarcal de Valles Occidental, que se titula Compromís del Arxiu amb la perspectiva de género. O, por ejemplo, el artículo que en ese monográfico que os comenté de la revista Vid, que presentó René Perpiñá sobre el legado documental desde la perspectiva de género, igualdad, diversidad e inclusión. Y también quiero señalar el informe que se titula Presencia y visibilidad de las mujeres en los sistemas de información archivística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Estado de la Cuestión y propuestas, que se presentó en 2020. Bien, entonces nos quedaría ahora empezar a hablar de la archivística feminista. No es fácil, pero tenemos ya parte del camino andado. Yo creo que existe, por lo menos en una parte de las y los profesionales, una conciencia, primero, de que este trabajo es necesario, y se empieza a crear una conciencia colectiva. No es fácil,
porque no disponemos de ningún referente ni de precedentes de cómo puede ser un archivo o una archivística no estructurada desde el androcentrismo. Podemos empezar por utilizar los sistemas de pensamiento tradicionales y darles a las mujeres un papel de centralidad, ya que nos dice Lerner que al situarlas en el centro pueden transformar el sistema. Entonces, digamos, ¿cómo vamos a hacer? Voy a hacer en paralelo, a ver si me da tiempo, digamos un pequeño diagnóstico de cómo trabajamos y cómo deberíamos trabajar. ¿De acuerdo? Entonces empezamos a hablar del tratamiento archivístico y podremos hablar, por ejemplo, de las transferencias. Las transferencias es el proceso por el que los documentos ingresan en los archivos. Lo hemos tratado este proceso como un proceso también natural. Los documentos llegan a los archivos de una forma natural porque sus instituciones los envían al archivo y en el que tendríamos poca intervención. Sin embargo, en nuestros colapsados archivos sí que tenemos intervención porque muchas veces decidimos qué documentos ingresan, digamos, al no tener mucho espacio, priorizamos unos ingresos sobre otros. Y en esa priorización de ingresos no tenemos en cuenta si esos documentos no utilizamos como criterio a tener en cuenta si esos documentos tratan o no de las mujeres. No podemos olvidar también que esos documentos que ingresan en los archivos deberían estar identificados y valorados. Hablaremos un poco de la identificación y la valoración, pero en esa identificación y valoración también tendríamos que tener en cuenta a la presencia de las mujeres. Otra manera de ingreso de la documentación son las adquisiciones. Tenemos que cuando se diseña una política de adquisiciones tampoco, salvo yo no conozco casos, salvo casos muy concretos de que en los archivos públicos se tenga en cuenta para adquisición de archivos personales o familiares la presencia de las mujeres. Hay que diseñar políticas que tengan esto en cuenta y además también tenemos que incorporar a nuestros centros archivos, digamos, menos convencionales, es decir, muchas veces no configurados como tales, no grandes volúmenes documentales estructurados, sino documentos que se han conservado muchas veces de forma inconexa, cartas, fotografías, documentos oficiales, documentos de pequeños negocios regentados por mujeres, documentos cotidianos que representan muchas veces otras vidas que no han estado en los archivos. Deberíamos buscar también documentos de asociaciones de mujeres de todo tipo, desde las de amas de casa, de las creadas para la beneficencia, hasta las de los movimientos feministas. Pero para llegar a custodiar estos documentos debemos generar un clima de confianza y desde la proximidad trabajar en la valorización de esos documentos y ofrecer el archivo como lugar seguro y cercano para ellas. Bien, nos quedaría a continuación, pues tendríamos que hablar hablábamos de la identificación y la valoración. Muchas veces consideramos que también la clasificación todavía es un proceso, la identificación y la valoración, perdón, que me voy a la clasificación. Los documentos tienen que estar identificados y valorados y sobre todo en el tema de la valoración tampoco tenemos nuestros formularios, nuestros modelos, no incluye ninguna parte que incorpore si esos documentos tienen información de o sobre mujeres, con lo cual no tenemos el criterio en cuenta a la hora de decidir su conservación o su posible eliminación. Yo, digamos, solo conozco el caso de Castilla-La Mancha, donde la Junta de Comunidades ha adoptado medidas en este sentido y desde el 2018 incorporan a su comisión calificadora de documentos una técnica del Instituto de la Mujer como asesora, que ayer me enteré que está aquí presente. Bien, esto con lo que, bueno, también sobre todo con el tema de la valoración, yo quería abogar por una política amplia de conservación de documentos y sobre mujeres, evitando la eliminación de sus documentos, porque precisamos una política de compensación que repare y equilibre la presencia de las mujeres en los archivos. Bien, lo que diría ahora la clasificación. Entonces, la clasificación es un proceso propio de nuestro trabajo.
que proporciona una estructura jerárquica a los documentos de acuerdo con las funciones que ejerce la organización que los produce. Tampoco en la clasificación se ha tomado la consideración de la perspectiva de género. Pudiera parecer también que la clasificación no precisa esa visión. De hecho, yo no he encontrado ninguno de los cuadros de clasificación de las grandes administraciones que lo incorpore. Porque ninguno de ellos recoge como transversal la función de igualdad, que así la reconoce nuestra legislación. Sin embargo, sí que aparece como transversal la gestión de la información, que porque es un ámbito propio y enseguida lo recogemos. Y la igualdad debe ocupar esa posición porque eso también nos obliga nuestra clasificación. Bien, también desde un enfoque feminista podríamos revisar el principio de procedencia, ese principio que según nuestros consagrados autores determina nuestra profesión. No somos las primeras, ¿no? Se lleva 3 décadas en este debate. Podemos ver que se está reconociendo una concepción de procedencia múltiple o compleja, o incluso hay autores que hablan de una procedencia social. Este cuestionamiento del principio de procedencia nos ayuda a comprender y a reevaluar a los y las productoras de los archivos. En los fondos públicos deberíamos incorporar a los agentes sociales que intervienen en la generación de documentos, además de referenciar a las instituciones que hemos concebido de forma clásica como productoras y acumuladoras de documentos. Debemos comenzar, por ejemplo, a disputar la participación de la ciudadanía en los documentos. ¿Acaso no interviene en la formación de un fondo documental de un centro educativo el alumnado o el profesorado? ¿O en los documentos de un servicio público las personas beneficiarias y el personal que desarrolla funciones encomendadas? A veces estamos confundiendo el concepto de productor con el titular, propietario o acumulador de los documentos. ¿La documentación de titularidad pública es propiedad de la ciudadanía? A lo mejor son muchas preguntas para esta ponencia, ¿no? Pero el cuestionamiento del principio de procedencia nos lleva a abrir el concepto de procedencia o productor y a visibilizar a las personas que intervienen en la generación de un fondo. De esta manera podrían emerger muchas mujeres hasta ahora ocultas. También es evidente esto en los archivos familiares. No os voy a descubrir nada si os hablo de la participación secundaria de las mujeres en estos archivos. Archivos que se arman mayoritariamente sobre linajes conformados a través de la descendencia de los varones. En otros trabajos ya hemos reflexionado sobre la consideración de las familias como productoras de documentos, pero dejamos a la filosofía, a la sociología o a la antropología ese análisis. Sin embargo, también una nueva formulación del principio de procedencia nos permitiría modelar el rol de las mujeres en los archivos familiares como verdaderas agentes productoras y nos correspondería a las archivistas describir esos vínculos familiares en nuestra terminología, relaciones, en plano de igualdad con los varones. En relación con los archivos personales, en los archivos personales de las mujeres, pues teníamos claro que ellas son las productoras. Sin embargo, también tenemos que reconocer su intervención en los archivos personales de ellos, porque ellas muchas veces han tenido un papel fundamental siendo las responsables de la conservación y organización, así como del mantenimiento de la memoria, normalmente de sus ilustres parejas. Son ellas las que han acumulado, tratado y transmitido en los archivos de los hombres desde un enfoque personal, no neutral, casi siempre para mayor gloria de ellos, lo que obliga a reconocer su participación como agentes productoras. Bien, nos quedaría hablar de la descripción, digamos que es una parte, digamos, del núcleo duro de nuestro trabajo. Bien, las archiveras, los archiveros trabajamos sobre normas con normas de descripción en esos trabajos de descripción. Bien, ya os digo que la descripción, cuando describimos, tomamos una parte para representarlo y empleamos marcas, escogemos unas y descartamos otras. Quizá sea la descripción donde nuestra subjetividad se muestra con mayor claridad.
De hecho, así lo reconoce, por ejemplo, la Tandaya Adelaida Declaration de octubre de 2020, elaborado por el Grupo de Expertos en Cuestiones Indígenas del Consejo Internacional de Archivos, del ICA, cuando admite que las políticas de producción de conocimiento, la raza, el sexo, la clase, influirán inevitablemente en los documentos de archivo y esto debe reconocerse en la descripción. Bueno, pues a pesar de esta declaración del ICA, en la descripción manejamos unas normas, por ejemplo la ISAG o la ISAG-CPF, que no reconocen en ningún caso ningún tipo de marca o reflexión sobre la presencia de las mujeres en los archivos. Ni siquiera la ISAG-CPF, que es a través de la que se describe a las personas, los agentes que intervienen en los documentos. Allí no hace mención a ningún tipo de marca de sexo. Tampoco el modelo de descripción NEDA, de la Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística, adscrita al Ministerio de Cultura, entendió que existiera ninguna necesidad de ese tipo de marcas. El RIC, que es el modelo de normas de descripción que está impulsando, un modelo conceptual que está impulsando desde el ICA, desde el ámbito internacional, hizo una primera versión de ese modelo en el año 2016. En el año 2016 recogió una propiedad que bueno, está en inglés, que es el término gender, que ya sabéis que en inglés se puede traducir por sexo o género. Reconocía esa marca para las personas y decimos bueno, que parecía prometedor, y aunque tendríamos que esperar a ver cómo se introducía porque era un borrador y se implementaba en nuestra realidad profesional. En el año 2021 se presenta la segunda versión, la 02, y esta marca desaparece y aparece otra que se llama Demographic Group, grupo demográfico. En esta nueva propiedad, esta propiedad tiene como finalizar caracterizar a personas y grupos y señala entre los posibles atributos demográficos el género / sexo, la educación, lugar de procedencia, la identificación étnica, la ascendencia o la religión. Además nos explica cuando analiza esta propiedad que esta categorización presenta desafíos intelectuales y éticos, porque aunque puede beneficiar la localización de la información, puede generar abusos tales como la justificación de diferentes discriminaciones. Digamos, es llamativo que en todo el modelo solo presenta problemas éticos esta parte, que es donde se podría incluir la marca de sexo. Y bueno, digamos, me llama la atención porque en otros análisis que se realizan cuando se analiza con detenimiento los límites de la ética, en nuestro entorno profesional se alude a los peligros de abusar de categorizaciones en cuestiones identitarias como el origen étnico, la religión o la orientación sexual, pero nunca del sexo. Bueno, nuestros colegas, en este caso del grupo de expertos del ICA internacionales, pues no han considerado que el sexo, la marca de merezca ser un atributo específico, ¿no? Ni tampoco la creación de ningún grupo de personas expertas para estudiar la subordinación de las mujeres en los archivos, cuando por ejemplo sí que existe de reciente creación para la discriminación de los indígenas. También tenemos que hablar de los metadatos, que son, digamos, los datos en el entorno electrónico, que los metadatos se estructuran en esquemas, están publicados en la legislación y el Esquema Nacional de Interoperabilidad tampoco recoge ningún tipo de metadato para marcar el sexo. Si lo recoge, yo es el único caso que sé, no sé si existe otro, el Esquema Institucional de Metadatos de Castilla-La Mancha. Bien, ahora tendríamos que analizar un poco cómo sale esa información. En el artículo escrito analicé cómo se muestra de dos portales, el de Pares y Galiciana. A ver si me da tiempo a contaros un poco el de Pares, porque ya el otro ya lo miréis, bueno, más o menos, o sea, no, los resultados no son idénticos, pero son parecidos. En Pares pues se puede realizar en este momento, se cambió las búsquedas por documentos o pues, podemos buscar los registros de autoridad. Si buscamos en documentos y tecleamos mujeres, nos aparece un resultado de 5.322 registros y de hombres 5.293. Si lo teclamos en singular, mujer, nos dice que los resultados son tan amplios que no nos dan los resultados, tenemos que acotar la búsqueda. Y si
marcamos la palabra hombre, nos salen tal. Claro, estamos hablando que Pares es un portal de los archivos españoles, de los archivos generales, de archivos históricos. Es muy llamativo. Todos nos podemos imaginar que debería haber más información sobre hombres que sobre mujeres. Incluso cuanto más subimos en el nivel, digamos, de importancia de la institución que genera los documentos, y cuanta más importancia, digamos, menos presencia de las mujeres. ¿Por qué se dan estos resultados? Porque digamos, las mujeres es lo que nos salimos de lo normativo, de la norma, de lo habitual, y consideran que debe ser marcado. Y bueno, mujer aparece en singular con demasiados registros porque es el término que se utiliza para indicar que es la esposa de alguien. No, que yo la verdad es que no, en algún caso habrá, no lo dudo, yo no he localizado referencias a alguno que sea el esposo de alguna señora. En los registros de autoridad, la palabra mujeres aparece como registro de autoridad, como lo que llamamos clásico una materia. Las mujeres es una materia de estudio, les llaman ahora concepto, objetos, acontecimientos, y aparecen una serie de términos ligados que veis ahí. La palabra hombre u hombres no aparece como materia, porque los hombres debe ser el mundo, es de ellos y no necesita, no es una materia de estudio. Y en el registro de autoridad de personas nos devuelve solo 6 registros. Cuando buscamos personas que aparece la palabra mujeres, pero en 5 casos se refiere a que es la esposa de alguien, y entre ellos además marca que es el sexo, pero aparecen 3 cuando es una... el Pares tiene más de 5 millones de registros. Alguien entendió que era necesario, pero debía ser pues muy poco, o supongo que también estos procesos se van haciendo y se van cambiando poco a poco. Pero vamos, 3 es un poco, digamos, consideramos que es un poco escaso, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos enfocar la descripción? Pues tenemos que, por supuesto, desagregar los datos y reexaminar también el lenguaje, ¿no? En muchos casos, los contenidos de nuestros documentos son profundamente machistas, pero nuestro trabajo de descripción reflejará ese contenido, pero también dará contexto, ¿no? Para situarlo. Hablábamos ayer, alguna de las personas que asisten habló del Patronato de Protección a la Mujer. Es un fondo que yo conozco que existe en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, y cuando describimos el patrimonio de protección a la mujer, tenemos que darle contexto a esa información, ¿no? Una institución que se dedicó a reeducar en los valores propios del movimiento y a reprimir a mujeres jóvenes, esto será obligado a indicarlo, porque el término protección a la mujer no puede confundir lo que realmente significó esta institución. Debemos corregir el sexismo morfológico cuando marcamos la información con descriptores. Por ejemplo, si marcamos descriptores con acepciones negativas, como delincuencia femenina o cárceles de mujeres, debe existir el término masculino, que normalmente no existe. Y al revés, es cuando las actuaciones, cuando hablamos de cuestiones positivas, normalmente aparece en masculino y no existe la acepción en femenino. Sobre descriptores tendremos que hablar mucho con nuestras compañeras de bibliotecas, que ellas están muy acostumbradas a los lenguajes documentales y a controlar ese tipo de información y evitar caer en ese sexismo a la hora de describir la documentación. Tenemos que analizar las personas usuarias que llegan a nuestro centro. Muchas veces no desglosamos los datos por sexo, no sabemos entonces quién viene, quién se acerca a nuestros archivos. Se hablaba a veces de la dificultad de recoger estos datos, pero si por ejemplo, el resultado es que se acercan más hombres que mujeres a nuestros centros, tendremos que preguntarnos por qué, si está relacionado con los niveles de formación de ellas, con los horarios de nuestros centros, con los fondos que conservamos. Somos un centro de confianza para ellas. Dar respuestas a estas preguntas nos ayudará a redirigir a lo mejor políticas de adquisiciones, de descripción, de digitalización. La difusión ya os adelanto, que es donde en teoría más actividades se van haciendo, exposiciones, ciclo de conferencias.
pero también, digamos, esa difusión no tiene que ser solo, digamos, incluir a mujeres, sino que tiene que incorporar una perspectiva feminista global. O sea, toda la política de difusión debería analizar si en todas las exposiciones, en todas las conferencias tienen presencia las mujeres, ¿no? Que no sea un lavado de imagen púrpura, digamos, ligado a efemérides, y que de algún momento pues hablamos de señoras en nuestros centros. Esto sería lo que corresponde al tratamiento archivístico. Solo ya os adelanto que deberíamos también en nuestra legislación específica debería estar obligado a incluir la perspectiva de género. Ya sé que nos obliga la legislación general, pero nos ayudaría también que se incorporara en la legislación propia de archivos. En la Ley de Archivos de Galicia hay una disposición donde habla de acciones positivas para realizar con respecto a las mujeres. Es la única que lo recoge, porque también es la última que se publicó en este 2014. Aunque la Ley de Memoria Histórica de Aragón hace también una mención a que se procurará tener en cuenta esta perspectiva en la catalogación, exposiciones, pero bueno, es solo, digamos, una recomendación. Los planes de archivo deberían tener esa perspectiva. Y después los archivos también tenemos que participar en la generación de conocimiento, es decir, tenemos que seguir avanzando en cómo podemos trabajar y seguir reflexionando sobre la archivística feminista, ¿no? Y cómo es en ese generar conocimiento también debemos compartir con nuestras, por ejemplo, hablaba con nuestras compañeras bibliotecarias con el tema de los descriptores y los lenguajes documentales, seguramente con nuestras compañeras de museos en todo lo que es ámbitos de difusión, porque ellas tienen, digamos, más experiencia que no. Es fundamental demandar recursos, ya hemos hablado aquí de que no puede estar basado todo en el voluntarismo de las profesionales y debemos exigir compromisos claros, ¿no? De nuestros gobiernos, administraciones, asociaciones. Y, por ejemplo, en este caso del ICA, ¿no? Que entendemos que esto no genera desafíos éticos, puede ser algún desafío político, por ejemplo, el ICA es un organismo internacional, yo no dudo que pueda tener problemas implementar esto porque hay países que hoy no reconocen ni de manera formal la igualdad de las mujeres. Lo que sí entendemos es que el compromiso feminista tiene que formar parte de nuestra ética profesional, aunque sea en nuestro ámbito es una obligación legal, pero también tiene que ser una obligación ética, porque la igualdad de género debe impregnar todos los procesos archivísticos como principio deontológico. Y ya para terminar, la archivística feminista nos va a ayudar a articular un concepto de archivo sustancial, que base su esencia en la conformación de un patrimonio de y para las personas, encaminado a la conservación y la puesta a disposición de un acervo representativo de toda la comunidad, que tiene que incorporar la mirada de la mitad del mundo y dejar de ser un espejo de las organizaciones hegemónicas, de sus sistemas de valores y jerarquías sociales. Tenemos que hacer de los archivos centros confiables, foros de conocimiento para las personas, rearmarlos y abrirlos, acercarlos e integrarlos en su comunidad, porque esa comunidad es la que los crea y los sostiene. No neutrales, sino claramente posicionados en la defensa de los derechos humanos y, por lo tanto, en la defensa de la igualdad y de los hombres y las mujeres. Y como dice nuestra poeta Ana Romani, as mulleres non queremos un sitio, queremos otro lugar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marian y a Olimpia por las propuestas que nos han traído para seguir trabajando en una recuperación de la memoria equitativa. Abrimos el turno de debate, vamos con un poquito de retraso, pero vamos a abrir para las preguntas que podáis plantear. Hola, buenos días. Voy a empezar con Marian. ¿Cómo você non revista famosa que traballades? Antes precisabas que creo que iba a igual me quedo moi claro lanzar unha cada 6 meses digitalizada. Como você ven a vos? Que contactos vedes como el feminista, como os redes sociais para crear ese clima de confianza que comentaba agora Lidia tamén, para que confíen en vos en papel. E despois,
¿qué relación tenéis con otras instituciones que también están dando este tipo de información? Por ejemplo, el Museo Pobo Galego, que también tiene a memoria gráfica do movimento feminista, non? Xa aproveito para as preguntas para as dúas. Onte comentaba Alexia e tamén o citaba despois Susana Guitar cando falaba do arquivo de Ángeles Alvariño, o tema da necesidade de crear lugares dentro da descripción para incluir a perspectiva de xénero. Agora comentaba aquí que hai que está traballando sobre o tema, que non hai posibilidades dentro da descripción de que se faga, ainda que se sea de maneira non normalizada, pero sí que a propia institución pode decidir, vamos a crear un campo específico ou neste campo vamos a crear ese tipo de información para poder discriminar esa parte. Agora, pois os documentos que tratan o tema das mulleres, non? Ainda que está menos normalizada e, por exemplo, no formato Maxi, que se permite que haxa unha etiqueta específica para xeneral, non sei se na descripción de arquivos se podría facer. Eso é. A entrada das revistas é fundamentalmente a través de doazóns. Que redes se seguiron? As redes de contacto de todas e cada unha das mulleres e homes que formaron parte das distintas comisións. Moitas delas tiveron sempre, a parte de unha actividade feminista, tamén tiñan contacto, ou tiñamos contacto, cos movimentos feministas de base. Coñecidas, quero decir. Ese traballo en rede do que onte falaba María Xosé Agra foi posto en práctico non por acaso foi a primeira coordinadora, a primeira directora, a primeira coordinadora. Non é unha cuestión solamente de pensamento, foi unha cuestión de aplicación práctica. E esa rede de relacións foi a que sempre se alimentou. Foi unha liña que non se podía deixar de atender, porque a maior parte, se nos temos que ir a facer memoria, as primeiras que se ocuparon en facer memoria foron as propias feministas organizadas, e era aí onde tiñamos que tirar. Se queríamos facer memoria, vamos ao presente, reflexionar e seguir camiñando. E iso non se podía perder. Entón, de aí que tiveramos ese Museo do Pobo Galego. Sí, temos establecido contactos co Museo do Pobo Galego, pero a elas, aquelas arquiveiras e bibliotecarias que traballan no Museo do Pobo Galego, nos les pasa un pouco máis que nos. O que mesmo que nos, quero dicir, que non podemos estar en todo, e de vez en cando, periódicamente, nos xuntamos, falamos, e deberíamos de facer, non damos. Que iso é tamén o que nos supera, non? Tanto ao Museo do Pobo Galego, e sería moi interesante. De feito, hai unha parte nese proceso de recuperación da documentación e memoria do movimento feminista. Nós tamén recuperamos cartéis, nós tamén recuperamos ademais pancartas, pero preciosísimas. E sí, pois sería moi importante, non solamente co Museo do Pobo Galego, a rede, o sea, mover a rede de arquivos, centros da memoria en xeral, e coñecer que é o que temos, non? Para non estar, porque moitas veces, o que falaba María Xosé onte, planteamos algo como se fora unha novidade, e o problema é ese, non? Que non temos aínda establecido, bueno, primeiro, que hai moito que escarbar, nomear, como a cousa escribística, e todas, e saber o que hai, saber o que temos. O sea, nun esforzo colectivo para deixar de repetir, e sumar, e seguir, e seguir. Que esos un pouco onde temos que poñer a ollada, non reinventar, non... que acabamos de encontrar unha muller en non sei onde, como? Non o sabíamos. A mellor non tiñamos un nome específico, pero que non podemos dubidar da existencia e da participación das mulleres, xa non há lugar. Temos que superar iso e traballar, non? Para coñecer o que facemos, fomentar máis, saber o que hai tamén, non? E aí a importancia do traballo artístico. Contestei todo? Pues en la descripción, vamos a ver, yo hablaba del modelo RIC, pero bueno, el modelo RIC no está implementado. No
Es un modelo, de momento es un modelo teórico, por ejemplo. Digamos, en los archivos sí que podemos, vamos, de hecho trabajamos muchas veces con bases de datos y hay que buscar, en nuestros centros podemos poner marcas para localizar la información de las mujeres. Sí que tenemos que buscar, por ejemplo, un modelo de la salida, por ejemplo, a los portales, de recuperarlo. Y podemos trabajar muchísimo en el control del lenguaje a la hora de describir. Eso sí que podemos, o sea, no tenemos eso no nos limita, no tenemos ninguna limitación. O sea, claro, nuestros descriptores tenemos que mirar, tenemos que ser conscientes, o sea, que si ponemos cárcel de mujeres, porque aparecerá o cárceles femeninas, no aparece cárceles de hombres, o sea, si es de hombres se ponen cárceles. Entonces, eso sí que claro que lo podemos corregir sin necesidad de un marco formal que nos lo dé las normas de descripción, ¿no? Y el tema de las marcas, claro, y luego, claro, sí, pero para poder hacerlo tenemos que ser primero conscientes de que lo hacemos, ¿no? Y todos lo hacemos porque tenemos unas inercias muy fuertes y a veces lo vuelves a hacer y no te das cuenta. Entonces, tenemos que crear esos foros para trabajar y reflexionar para que entre todos o entre todas no se nos escape, ¿no? Y eso, y por ejemplo, el tema de lenguajes documentales sin sesgos, sí hay trabajo hecho, pero no lo hemos tenido en consideración. Sí que podemos hacerlo. Sí tenemos margen. Muchas gracias a las dos. Mariam, una pregunta, aparte de felicitarte por el trabajo en este centro de documentación. Una pregunta muy concreta que sería, ¿forma parte de esa, ahora lo comentábamos con Ana María, forma parte de la red, no sé muy bien ahora el nombre, de la red de centros de documentación de mujeres? Eso forma parte. Y la otra pregunta es, claro, es muy interesante esa sección de memoria del movimiento, ¿no? Que es una parte de archivo, porque en pocos centros de documentación de mujeres hay biblioteca, hemeroteca y archivo. Y, espérate, sigo. Lo hacéis vosotras, esa recogida de documentación o de fondos relacionados con el movimiento feminista gallego, pero hasta entonces había alguien, bueno, habían otras instituciones que se encargaban o en archivos provinciales, había alguna línea de captación. Gracias. La primera perdón. Es que formáis parte de la red de centros de documentación de mujeres. Esperamos hacerlo. Vale. Votamos moito de menos. Pero bueno, eso ten que ser unha decisión. O sea, isto digo eu porque ese traballo en rede é importante, non? E tamén, o sea, especialmente tamén temos que estreitar vínculos co Centro de Documentación Feminista de Vigo, que está tan cerquita e elas sí que fan parte. Sí. A institución decidirá. E xa nos dirá. Os arquivos de memoria en movimento. Para informarvos ben, así non me enrollo, ese primeiro informe do que falamos sobre a recuperación da documentación de 2012, aí recollemos todo o proceso fundamental, os coñecementos, os contactos que se tiñan dentro do movimento, as investigacións, as dificultades, os intentos que algunhas de nós, porque das que eso, tanto personal técnico como da xente de compromiso que compuña as diferentes comisións, éramos perfectamente conscientes de que era fundamental recuperar esa documentación. Sabíamos, por un tempo andado, onde podían estar coñecementos, quen pode ter na casa, que non, o sea, xa había moito andado. E daquela estaba activo o Alecrín, que ainda no Centro de Documentación Alecrín, que foi o que derivou no que hoxe está na rede de bibliotecas.
Bueno, coincidiu moito o cambio, non? Sabíamos que moitas feministas que deixaban de organizarse mandaron moitos fondos aí. Bueno, se soubemos todas, non? Esa parte que ao mellor era menos importante, eses fondos que estaban en Alecrín e non se trataban porque era a maior prioridade da biblioteca, pois se souberon trasvasar e logo foi ir a casa de fulanita, menganita, que tienes, que non tienes, que conservas, que non conservas, hai que non nos das, facemos fotos digitalizar, e estamos neso, aumentamos os fondos, pero agora mesmo temos que centrar os esforzos en que o que temos o podamos poñer a disposición pública, e é moito que digitalizar, que etiquetar, que e que estamos en continuo camiño e por todas estamos a mil. Había outra pregunta? Non, xa estaba. Hola. Sí. Bueno, muchas gracias a todos y Olimpia especialmente, que me parece que es muy importante llegar sobre todo propuestas prácticas, porque, bueno, para ser activista feminista, pero aunque necesitamos los profesionales y las profesionales que se ponen por arriba de la mesa en qué se puede traducir. Entonces, en ese sentido, creo que son muy interesantes una buena parte de las propuestas que ponen por arriba de la mesa, la inscripción, incluso una valoración, inscripción, los ejemplos que me eché. Pero son un poco escéptico a la hora de lo que hablar retomar o fío da crítica postmoderna, a crítica que se fai sobre o papel do arquivo, que isto é certo, pero parece que nesa crítica que facían os activistas postmodernos viñeron descubrir o Mediterráneo, algo que os historiadores había moito tempo que xa reflexionaban a crítica de fontes e que se movían tamén unha historia do feminismo e feminista, ¿no? Entonces parece que non acabo de ver moi claro como o activista pode arrogarse o papel de decidir que fondos van a entrar en Mendisti. Bueno, é para equilibrar, pero por que temos que facelo nós? O sea, non hai historiadores, historiadoras, antropólogos e antropólogas que xa fan un traballo sobre eso e que realmente pues, aí temos os resultados. Por que nos temos que poñer aí, porque dices tú, bueno, o principio de procedencia, é que a alternativa ao principio de procedencia eu non sei cale. Cale a alternativa? Vamos a ser convertirnos en museos de papeles. É complicado, o sea, a mí non me parece sincero, o sea, unha cosa é que o critiquemos, que asumamos e que na medida en que podamos intervir, por exemplo, na valoración, que non podemos decir que sexa algo objetivo, toda valoración é subjetiva, e por tanto, temos, pues, eu, por exemplo, ahora traballo últimamente con na valoración de series de emprego en Galicia. En líneas de subvención, como sabes, pues, promoven a mulleres ou outros colectivos desfavorecidos. Bueno, pues ahí hay un criterio. Pues sí, conservemos esto y esto otro no. Pero, bueno, en fin, é complexo. Sí. Bueno, a ver, eu creo que xa dixe que non era fácil, é complicado. Eu presentei a postura da teoría positivista, da teoría postmoderna. Digamos, en isto de que estamos falando de feminismo e arquivos, é verdade que os primeiros
eu tampouco teño claro, pero bueno, os primeiros que falaron de arquivos e feminismo foron os posmodernos. Bueno, porque tamén foi un momento onde surde todo, ¿no? E, o sea, surde o posmodernismo, ten a implosión, o feminismo, supoño que está todo vinculado. De feito, un dos grandes teóricos de arquivística que lle oín falar de feminismo é a Cook, ¿no? Cando fala de posmodernismo, pero digamos, son esa teoría, digamos, a que abre. Eu non digo que é o posmodernismo, e además eu non son filósofa, non me manexo nisso, pero son, digamos, desde calquera das dúas posturas, o que temos é que tomar digamos, posición e seguir reflexionando, porque claro, estamos... tivemos unha maneira de traballar e de pensar, entonces repensar pois costanos moito. Entonces eu non sei, sí que é complicado, pero eu penso que isto é cuestionamento dos arquivos que non son neutrais, a nosa intervención na chegada dos fondos, digamos, algún tipo de... temos máis intervención ás veces do que pensamos. O sea, cando faz un informe desde un centro para decidir se é interesante que esa documentación chegue ao arquivo, hombre, eu non sei xa onde o link hai pouco que... foi en Twitter que alguén falaba destas jornadas e comentaba alguén que, bueno, así como que lle pareceu mal porque algún tipo de asociación feminista ofreceu, non mencionaba quen, algún arquivo, por exemplo, a documentación, que lle dixeron que esa documentación non era de interese para o centro. Bueno, son moitas cousas, non? Deron chamarlos. Entón, temos que, digamos, ten que estar o debate na mesa, eu falaba de crear esa conciencia colectiva e despois de asumilo como un reto da profesión a asumir, que seguramente é difícil e vamos a ter, porque, bueno, tamén estamos nun momento da profesión que non sabemos moi ben cara a onde imos ir, non? É complicado. Eu digo, non teño todas as respostas. O cuestionamento de procedencia, o sea, non, digo, só é unha formulación, está aí, non? Aí quen o cuestiona. Si eso, neste caso, nos pode servir para facer emerxer as mulleres, a mí sírveme, non sei, quero decir, é unha cousa, eu non son teórica, non son filósofa, non teño esos recursos para esos cuestionamientos, non? Pero creo que unha maneira de, o sea, eu falei das dúas teorías para, desde as dúas teorías podemos ter respostas, non? E como, sí, ningún dos grandes teóricos falou de isto. O sea, a mí é unha crítica neste caso, e además os últimos grandes teóricos, a maioría son homes, o sea, ningún, só Cook o menciona, tampouco dá solucións, o sea, o formula como reflexión. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar la organización de la jornada, que está haciendo muy bien, ¿verdad? Y bueno, yo soy la persona que integra soy la persona que está en el centro de valoración de documentación de archivos de Castilla-La Mancha, que ha comentado Olimpia. Y nada, a ver, más que una pregunta es una reflexión. También soy la bibliotecaria del centro de documentación de Castigea, del Instituto de la Mujer. Entonces, como que tengo la doble visión, bibliotecaria y dentro de los archivos. Lo que veo es que desde las bibliotecas contamos con más herramientas y como que están más predispuestos a incorporar la perspectiva de género que desde los archivos. O sea, desde los archivos me encuentro que te puedo utilizar más y como que son más resistentes. Aparte que veo menos herramientas, es lo que decía. Entonces, a ver, es un poco de reflexión porque además sobre todo como que creo que tocando igual, ¿no? Los dos vertientes, no sé. Sí, pues sí, tienes razón. No. Tengo que pensar más, o sea, yo soy bibliotecaria, entonces cuando me incorporé en el mundo de los archivos, me sorprendió, porque hay que pensar muchísimo más. Yo, sí, bueno, comento, por ejemplo, que lo comentamos ayer, en el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, independientemente de las críticas que se le pueda hacer al plan estratégico de bibliotecas sin igualdad, creo que es,
el Consejo de Cooperación Archivística no hay ningún planteamiento, o sea no está, no hay nada, o sea, no... Bueno, eso ya... Pero yo no estoy en el Consejo de Cooperación Archivística. Hubo algo muy importante que aprendí traballando para o informe de arquivos con Lola e que non sabía, porque é unha das cousas que fago do que levo aprendido desde que estou no enorme. E o que aprendí e me parece que os arquivos son a irmá pobre. E é unha verdade. As bibliotecas teñen queixa, pero e hai moito que camiñar. Moito que camiñar. E hai que concienciar do valor que ten, que é fundamental. E teñen que deixar de ser a irmá pobre. Claro, pero tamén na formación, hai que... Pero nas diversas carreiras universitarias, estudios e demais, hai que revolucionar tamén. Nada, por último, has mencionado que el trabajo que hay en Castilla-La Mancha. También me gustaría felicitar, o sea, en el caso nuestro, las directoras del Instituto de la Mujer, en este caso se conoce a la serie, que sin ellas, o sea, pues todavía costaría muchísimo más. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Buenos días. Buenos días. Me sumo a las palabras de Lourdes de felicitación a la organización y también, si me permitís, le quisiera dar las gracias a la otra organización, porque ayer nos comentó la compañera que se había hecho 5 kilómetros andando tan solo en la sala, así que creo que eso también merece nuestro reconocimiento. Y bueno, dicho esto, Lourdes, muchas gracias, por supuesto. Mira, esto me hace pensar que a veces desde la política nos hacen las cosas tan mal. Ayer en la comida hablábamos mucho de las dicotomías patriarcales y en ocasiones, desde mi experiencia, tanto política como profesional, tengo la impresión de que también establecemos una dicotomía. ¿Cuál es la parte política y cuál es la parte técnica? Como si no hubiera vías comunicantes. Y pienso que aquí también tenemos que emplear desde la perspectiva feminista, al menos cuando consideramos feministas, en las instituciones el trabajo en redes. Es muy importante. Y aunque la presencia, en este caso, de técnicas del Instituto de la Mujer en la Comisión de Valoración de los Archivos no lo soluciona todo, al menos ya se ha dado el primer paso, y es la presencia. La presencia de la perspectiva de género, las posibilidades de luchar por introducir la perspectiva de género y, en definitiva, un empoderamiento general también de las mujeres, porque el Instituto de la Mujer, es cierto que Castilla-La Mancha es una situación diferente a otras comunidades autónomas, pero no es un organismo aislado o marginal, sino que está formando parte transversalmente de otros órganos de poder. Es cierto que en esa circunstancia confluyeron, bueno, pues dos hechos que creo que eran importantes y que también ponen en valor el trabajo en redes. Por un lado, la directora del Instituto de la Mujer, que formaba parte del Consejo de Gobierno, por lo tanto es más fácil, incluso ahí comentábamos con Cristina, como también en un debate que decíamos, si no se convence al consejero, se convence al presidente, de esa facilidad. Y también la presencia de otras compañeras feministas en la Consejería de Administraciones Públicas. Entonces, ese trabajo en red político y técnico permite hacer avances y lo más importante de cara al futuro es consolidar. Porque muchas veces ya sabéis lo que pasa con el feminismo y las acciones feministas, que se van perdiendo, o a veces tenemos miedo a hablar, o tenemos miedo a enfrentarnos a determinados estamentos, por las consideraciones que ya sabéis que se nos suelen hacer a las feministas. Entonces, así que Lourdes, tú también en representación del Instituto de la Mujer y del trabajo que estás haciendo ahora, muchísimas gracias. Y nada, me ha gustado muchísimo la intervención de Olimpia, como todas, así que me voy, como ya te dije ayer, aprendiendo muchas cosas, entendiendo el galego y me hago la propuesta de acabar hablando galego también, aunque sea un poquito. Y María, te he visto así, estabas apuradilla por si no podías contar todo lo que deseamos. Yo creo que ha sido una intervención súper interesante, completa, humana, y a mí, desde luego, me ha dado así como sugerencias, ¿no? De cosas que, bueno, lo bonito que es compartir estos espacios, que a lo mejor no caes en determinadas cuestiones, pero te las llevas y se pueden implementar en la medida de nuestras posibilidades en nuestros respectivos lugares. En mi caso, en un pueblito de la Alcarria, que fíjate, cuántas cosas también se producen desde el punto de vista feminista y desde la historia de las mujeres en los pueblos. Pues, por ejemplo, lo de las pancartas, ¿no? Y no le damos importancia porque son pancartas como muy artesanales,
y verdaderamente son joyas de, bueno, pues de las mujeres de ahora, y como ayer dijo la profesora Abra, que me dio también, o sea, me resultó muy sugerente, las cosas que estamos haciendo ahora, cómo queremos proyectarlas para el futuro, la responsabilidad que también tenemos desde el pasado y desde el presente, para legar algo importante o al menos inspirador a las generaciones futuras. Así que muchas gracias a todas. Bueno, si os parece, cerramos aquí. Estáis invitados a un café. Retomamos a las 12:15. Hay una pregunta. Hay otra Ah, pregunta. perdón. Ay, perdón. 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 Vale. Sí, no, María claro, José. no quería abusar de esta capa, pero yo creo que aquí a mí me conozco máis o ámbito das bibliotecas, pero desde o punto de vista filosófico o arquivo é moi importante. Entón, como concepto, non vou a crear. O que quisiera é que reflexionar está ben o que tú planteas, Miguel, sobre o moderno e que redunda en que os positivistas tienen estos datos y tal, y no hay más que contar, como contar cabras, como se ponga. Y os posmodernos, eu creo que habría que profundizar un pouco máis si por eso se entende o que foi un referente que é Michel Foucault, que debería de falar sobre a dimensión semiológica e arqueológica do poder. Entón, aí eu creo que eso sirve para hacer una especie de mapa de los modelos contestando. Pero a mí, o que me preocupa, y creo que tengo que reflexionar arquiveiros e arquiveiras é para que conservar. Para chegar a esa pregunta que se formula de procedencia, identificación e clasificación, para que queremos conservar? E que entendemos por conservación? Porque a mí me preocupa que o arquivo sexa un contenedor que mandan que sexa. E se pensamos no que a importancia do arquivo é os documentos que poden darnos conta de todas esas redes de mujeres, de homes. Aí hai indicios, hai fragmentos fundamentais. Nas actas xurídicas, hai muchísimas mulleres. Por que estaban encausadas? ¿Qué tipo de cálculos, por ejemplo, emprendían ellas? Si eso no está en la cabeza de que identifica, de que valora y no ten claro para qué conservar, a comunidade que quiere. Que teñamos aí uns arquivos, contenedores, que non accede ninguén, ni nos dá conta de nada, e que os protegemos e os abrazamos por si ven algún historiador mayormente despistado y le damos los legajos y un día encuentra un papelito y escribe una tesis. Claro, es que ese es Está ben que contado. se transmite agora, ¿no? Está ben contado. Entón, a noción de arquivo é algo sobre o que hai que reflexionar. Para a comunidade, que queremos co arquivo? Por que conservamos? E como eso está a disposición de unha información fundamental para reconstruir o pasado das mulleres. E todos esos indicios, fragmentos, que moitas veces non son indicios ni fragmentos, vamos, son clámulos, que pasa que non se ve. E que esté organizado, e creo que ese é o traballo fundamental, ¿no? Como de recuperar, e indicado moi ben, esos arquivos non convencionais. É dicir, aí está claramente unha jerarquización, porque se activa, porque normalmente tampouco os que están arriba tienen muy claro, ¿no? Eso para el archivo, eso para el archivo. A mi experiencia, trabajando en el ámbito universitario, en comisión de género, en bibliotecas y trabajando en el consejo, es que los que están arriba, están arriba. Y si no nos escuchan, no están nada. Luego se traducen que modifican y vuelve de vuelta verticalmente. Están a veces, pero o que cambia sempre é por iniciativa dos que traballamos, digamos, a pé de obra, que temos os problemas e que temos unhas lentes mellores ou peores, porque aquí non hai ninguna receta que poda decir, se haces esto, acabas. Non,
Estamos falando de relacións humanas, estamos falando de un ámbito que no que nos movemos, que non temos, como pretenden os positivistas ou os cientifistas, un método que nos garantiza positividade, neutralidade, non. Entón, eu creo que temos que ser conscientes que as cousas non mudan se non queremos mudarlas. E ainda así, porque é un proceso de transformación e as mulleres non lle van a reconocer nunca que transformamos o mundo. Pero que trataba un pouco de transmisión. Sí, sino que o repetimos. Porque guardamos, porque cuidamos, porque sí, pero transformamos, cambiamos estructuras, eso non vendrá. Son para quienes están, eu creo que o que pasa fundamentalmente que temos que reflexionar sobre o que facemos. Calquera, no seu ámbito. E o que facemos depende de nós. O que depende de nós, o que non depende non podemos facer máis. Pero depende de nós moitas cousas. E ese proceso autorreflexivo de cando estamos nas institucións, as institucións non son algo gallego, son persoas que configuran, son sistemas de relación, son estructuras que hai que modificar. Entón, eu creo que para avanzar hai que saber esto, que hai que conservar, que queremos conservar, como funcionamos, que entendemos, como, e que podemos facer desde o noso ámbito. E se pode facer moitas cousas, non hace falta esperar a que venga o político ou a política a dar ou a buscar a foto para presentar. Moi ben, encantada das ponentes. Non sei se queda alguna reflexión ou alguna pregunta máis, non? Pues, bueno, quedamos con esta invitación a autorreflexión e agora o café.